Hoy le doy las gracias a Dios por este privilegio que me ha dado y también para desempeñarlo. Amén. También le doy las gracias a la hermana que me ha dado este privilegio. Sí, aleluya. Y también le pido que Dios la bendiga a esta iglesia y a mi familia también. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. El tema de hoy es: deja que Dios cumpla su propósito en ti. Amén. Amén. Aleluya. Para empezar, hay personas que dejan que Dios haga su propósito en su vida. Amén. Están en el camino de Dios. Por ejemplo, el mío que por ahorita es estudiar e ir a la iglesia y tener buenas notas. Amén. Como lo de otros jóvenes. Así que les pido, hermanos, que busquen Génesis 45:5. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me dio Dios delante de vosotros. Amén. Amén. Vamos a entrar a la palabra de oración. Amén. Gracias, amado Rey, Maestro bueno, Dios del cielo, dame las gracias. Eterno Rey, por la palabra, bendito Cristo eterno, en la cual tu Espíritu Prepara, Señor, a tu Hijo en el nombre de Jesús. La curo con la sangre poderosa, desde la cabeza hasta los pies, mi Dios. Administrala, Señor. esa palabra, Padre mío, sea revelada. Te doy gracias, Padre. Padre bendito. Te doy gracias, Hijo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que llene las partes vacías de cada corazón, de cada uno de nosotros, de tu pueblo, mi Dios. Amén. Este texto, José explica el propósito que Dios le puso en su vida y fue a enviarlo a Egipto a salvar vidas. En Génesis 45:7 lo explica muy bien. Al principio de la historia de José, que era un niño especial para Dios y para su padre, Dios le hablaba por sueños y su padre lo amaba por ser el más chiquito, el más pequeño y por tenerlo en su vejez. Pero todo eso le dio consecuencias. El día que José le dijo sus sueños a sus hermanos, sus hermanos empezaron a odiarlo más, a tenerle envidia, a tenerle celos. También hasta ganas de matarlo. Pero Dios le dio un propósito en su vida. Amén. Sí, aleluya. Pero, ¿qué pasaría si José le hubiera dicho sus sueños a sus hermanos? ¿Se hubieran cumplido o no? Pues en la Biblia lo dice. Entonces, Dios le dio un propósito en su vida, pero José no lo entendía. Y si José... Bueno, por lo tanto te digo a ti, joven, hermano y hermana, que no te quedes callado, que di la palabra que tienes, la palabra de Dios, tu sueño. No importa lo que te digan, con tal de estar en el camino de Dios y alabándole. Aleluya. Así que no te quedes callado, suelta las palabras que Dios te da, cuenta tus sueños que Dios te da, porque dentro de ese sueño o palabra hay una profecía de parte de Dios. Pero prepárate y ponte la armadura de Dios. Amén. Porque vamos a ser probados, criticados, odiados,
y que no tengan celos o envidia. Pero hay que estar preparados porque al final Dios te recompensará. Amén. Gloria a Dios. Y también al final José perdonó a sus hermanos después de todo lo malo que le hicieron, como por matarlo, venderlo o mandarlo a Egipto. Y el texto refleja que aunque haya personas que tengan celos, envidia o ganas de matarte, pero tienes fe en Dios y si estás con Él, Él te protegerá a toda costa. Y podría ser que con ese propósito que Dios te ha dado en tu vida, te podrías convertir en una persona que todos respeten o que pues, que se respeta de parte de Dios, como José. Mi mensaje para los jóvenes, hermanos y hermanas, es que aunque te hagan cosas malas en tu vida, hay que perdonarlos porque a Dios no le gusta, digamos, no le gusta si te vengas o que le hagas una cosa mala. Claramente a Dios no le gustaría y por alguna de esas razones te podías ir al infierno. Yo he tenido experiencias con personas que me han odiado, que me han envidiado, pero yo con Pablo no hacerles nada malo porque yo sé que a Dios no le gusta nada de eso. Y por ese tipo de razones yo podía irme al infierno. Y a mí no me gusta irme al infierno. Yo me quiero ir con mi Salvador, con mi Rey. Pero desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos ha puesto propósitos en nuestra vida. Como ser evangelista o ser predicador o ser pastor de una iglesia, por ejemplo. Pero hay personas que ya desde el vientre de sus madres ya tienen cosas planeadas para el futuro. Por ejemplo, ser asesino, otras cosas malas, pues. Sí, pero cada persona tiene su propio propósito en su vida desde que está en el vientre. Mientras estés en el camino de Dios, ya pues hay un propósito. Por ejemplo, si Dios me diera un propósito, mi propósito sería predicar porque me gusta mucho. Tal vez a otras personas no les parezca porque tal vez no estoy lo suficiente grande para predicar o cantar o no sé. Pero a mí lo importante es alabarle a Dios. Aleluya. Amén. Que le alabe. Amén, aleluya. Otras cosas. Pero hay gente que no lo valora, no valora estar en el camino de Dios o los propósitos que le da, porque a veces los ignoran. Y a Dios no le gusta, porque, por ejemplo, Dios ya tuvo planeado los propósitos de esa persona en su vida, pero esa persona no los quiere y se va a otro mundo. Digamos, tú naciste para predicar, pero tú decidiste no hacerlo y te fuiste a otro camino que no debía ser el de Dios. Por ejemplo, beber mucho alcohol, ser prostituta o hacer otras cosas que no le gustan a Dios. Pero pues la verdad a mí sí me gustaría tener mi propia iglesia y ser pastora. Gloria a Dios. Me voy a esforzar mucho para adorarle a Dios y tener un buen trabajo. Porque también hay personas que, digamos,
que cuando son chiquitos tienen trabajos deseados, pero se van al estudio o no van a la iglesia, porque sabes que hay que orar para que Dios te dé un trabajo. No solo tú piensas que nomás por estudiar mucho y hacer cosas buenas te va a dar un buen trabajo. Pero si trabajas mucho, estudias mucho, le rezas a Dios, vas a la iglesia y le pides a Dios que cuando seas grande te dé un buen trabajo en tu vida y estar con Él por la eternidad. Pero hay personas que desde chiquitos dicen eso, pero al final se van a otro camino que no deben. Y Dios dice, has prometido algo que no vas a hacer en tu vida. Pero si vas a otro camino y dices que te arrepientes mucho de corazón y quieres volver a donde antes en tu vida estabas, digamos, ir a la iglesia todos los días, aunque tengas tiempo, pues. Hay personas que dicen eso, pero al final no van. Y a Dios no le gusta eso, porque digamos, estás diciendo que vas a ir a la iglesia, que te vas a esforzar más. Y Dios te dice que bueno, que te va a felicitar. Pero al final decides, no, mejor voy a estar ahí viviendo, haciendo cosas que no debo. Y pues a Dios dice, prometiste algo y no te puedo perdonar porque me has prometido. Por ejemplo, hay personas que dicen que te lo juro por Dios, o sea, prometes algo, pero se lo prometes a Dios. Y digamos, tal vez sea verdad, tal vez esté diciendo, te lo juro por Dios de verdad. Pero hay a veces personas que dicen eso, pero que no es verdad. Y a Dios no le gusta porque estás prometiendo algo que no vas a hacer nunca. Y pues no le gusta y eso. Por ejemplo, yo por esa razón, yo no juro ante Dios, yo no le prometo nada. No le voy a prometer si es que yo lo hago. Y eso. Pero no me gustaría cometer ese pecado, porque es un pecado feo. También hay personas que Dios le da un propósito en su vida, bueno, ya saben, pero digamos, tener al Espíritu Santo adentro. Pero tú dices, no, voy a rechazar al Espíritu Santo, tal vez Dios me pueda perdonar, pero no es cierto, Dios no te puede perdonar por ese pecado que has hecho. Porque digamos, también rechazar a Dios. Digamos, tú vas a la iglesia nomás para que vayas al cielo, no para alabarle ni servirle. Yo soy muy penosa, pues me da pena hacer ese tipo de cosas, la verdad no sé por qué. Pero, digamos, si yo digo eso, no es porque mi mamá me lleve y no me gusta, no me gustaría la iglesia. Si diría eso, pues a Dios no le agradaría, porque es como que alguien me está obligando a ir a un lugar que yo no quiero. Y hay por eso hay muchos jóvenes que no vienen por esa razón, porque le dicen a su mamá, yo no quiero ir a esa iglesia, porque no me gusta, o porque nomás quiero ir al cielo, no porque quiero servirle o eso. Pero hay muchos jóvenes que dicen eso a sus padres para que no vayan. Y hay algunos padres que le dicen, no está bien, de todos modos yo ni quería ir. Por eso hay algunas personas que ni siquiera vienen a la iglesia. Pero todas las verdaderas personas que aman y adoran a Dios son las que vienen a esta iglesia. A servirle o rezar ante sus pies. Eso es lo más bonito que podrían hacer. Pero si dices, no, yo no voy a hacer esto nomás porque mi mamá me obliga, no lo voy a hacer. Y eso. Pero
Hay algunas personas que pues sí lo hacen para alabarle a Dios. Y nomás porque quieren ir a la iglesia, nomás para irse al cielo. Eso es una ridiculez, la verdad. Porque nomás, pues digamos, dices eso, no quieres ir a la iglesia, o no le quieres servir o alabarle, pero tú dices, tal vez sea un pecado, pero Dios me puede perdonar, porque de todos modos dicen que no, porque dicen que nomás por ir a la iglesia los sábados y domingos te va a llevar al cielo, pero no es cierto. Porque tienes que pasar pruebas, tienes que servirle o otras cosas, pero a veces Dios no le gusta lo que haces. Tus acciones a veces no le gustan. Así es. Por ejemplo, no rezarle a Dios o no alabarle o servirle. Pero si lo haces de corazón, a Dios le agrada, le felicita o celebra de que hay una sierva nueva. Pero dices, yo no voy a orar, tampoco le voy a alabar porque no quiero, me da pereza. Y Dios, pues dice que aunque no, pues que sabes que el enemigo te hace decir esas cosas para que Dios las escuche. Y a veces Dios lo entiende, pero porque lo entiende de que el enemigo quiere que tú no vayas a la iglesia, que andes en drogas, que andes en la discoteca. Por ejemplo, no sé si un hermano dijo una prédica de que hubo jóvenes, digamos de 18 a 15 años, que van a la discoteca y eso. Y a Dios no le gusta porque están muy chiquitos para ir a fiestas, a emborracharse o a hacer cosas que no deben. Pero hay jóvenes que lo entienden y esas cosas, pero van a la iglesia a alabarle. Y eso. Por ejemplo, yo le prometí a mi mamá de que yo nunca iba a andar en fiestas o que me iba a hacer tatuajes o de que me voy a emborrachar y esas cosas. Porque yo sé que en la secundaria va a haber personas así y que a Dios no le va a gustar, pero hay que hacer cosas que a Dios le agraden, no cosas que no le agraden. Por ejemplo, cuando sea grande, yo le dije a mi mamá que no voy a andar en fiestas y eso. Y yo le dije, un día cuando salíamos de la iglesia, le dije a mi mamá en el carro, mamá, cuando sea grande quiero tener mi propia iglesia y ser pastora para alabarle a Dios y predicarle con el corazón. Y de ahí me dijo mi mamá pero dijo tipo que puedes hacer lo que quieras, puedes ser profecía, puedes, digamos, hay iglesias grandes, iglesias muy grandes, pero la gente nomás va porque a veces dan comida, no para servirlo, alabarlo y esas cosas, pero a Dios no le gusta porque nomás vas a agarrar cosas que son para las personas de Dios, no que solo vienen a comerse todo y esas cosas. Pero yo, por ejemplo, hay personas que cuando están en la iglesia están muy enfermas, o sea, no tan enfermas, pero deciden no ir a la iglesia porque supuestamente están enfermos y supuestamente que es malo para su salud. Pero los verdaderos siervos de Dios, aunque estén enfermos, vienen a la iglesia a servirle. Por ejemplo, yo soy enferma, pero aunque Dios me haya dado este privilegio, aún así lo voy a hacer.
aunque hagas estas cosas, o sea, digamos, nomás ir a la iglesia porque no te gusta o porque nomás te obligan, ya es otra cosa. Pero si vienes a la iglesia a servirle, a alabarle o cantarle, ya eso ya es lo que se debe hacer en la iglesia. Pero si dices que no te gusta la iglesia nomás porque tu mamá o tu padre te obliga y no decides hacer lo que supuestamente debes hacer las cosas que, digamos, cosas que no debes. Por ejemplo, hay jóvenes que, digamos, están en malos pasos y pues están bautizados y andan en malos pasos y pues suben al altar. Pero a Dios no le gusta, porque estás en pecado, y cuando estás en pecado no debes hacer las cosas que un cristiano puede hacer, porque a Dios no le agradan esas cosas. Cuando estás en pecado, como mi mamá me dijo que si ando con novio no puedo andar acá, no puedo estar aquí arriba, porque es un pecado tener novio en la iglesia. Eso es lo que mi mamá me dijo, ¿okay? Y pues yo le hice caso, no es que yo ande con novio ahí tan chiquita y esas cosas. ¿Ya? Yo le prometí a mi mamá que a los 20 años iba a tener novio. Y esas cosas. Pero no voy a ser ese tipo de niña que andan ya a los 15 años con novio y esas cosas, porque a mí no me gustan esas cosas. Pero yo se lo prometí, yo le dije, te prometo que yo no voy a tener novio hasta los 20 o más. Porque ya saben que hay personas que hasta la corta edad ya andan embarazadas, ese tipo de cosas. Y de ahí, tan chiquita, tienes que trabajar a mantener a tu hijo. No, gracias. Porque yo no quiero mantener a chicos. Y eso. Pero, y eso, yo con mis hermanos soy suficiente. Pero depende. Hay personas que ya tienen como más de 18 o eso. Tienen hijos y pues lo tienes que cuidar, lo tienes que darle de comer o hacerle cualquier cosa. Pero aún así tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar cosas. Y eso. Así que le doy las gracias por escucharme y le paso el micrófono a la hermana.